Muy buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado a desarrollar temas que tienen que ver con el análisis histórico, científico, el análisis social, pero fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, como siempre, tenemos un tema interesantísimo que desarrollar para todos ustedes, y es el tema de la cosmovisión bíblica. Y para ello tenemos una vez más como invitado al arquitecto Luis Sena, quien es la persona que va a estar acompañándonos a desarrollar este tema y que edificará en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con la cosmovisión bíblica. Arquitecto, bienvenido una vez más al programa Fe y Razón. Muchas gracias, muchas gracias. Arquitecto, este tema, la cosmovisión bíblica, es un tema muy importante para la comunidad cristiana, porque entendemos que abarca todo lo que tiene que ver el comportamiento, el desarrollo, incluso la actitud que tenemos que tener los cristianos, ¿no? Aprendiendo todo lo necesario, fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gustaría comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Qué son las cosmovisiones y cuál es su importancia en la vida de los seres humanos, arquitecto? Sí, la cosmovisión de una persona es el conjunto de presuposiciones que la persona utiliza para interpretar la vida, los eventos, las personas, las relaciones. Entonces, esa base de creencias que conforma esa visión del mundo, esa manera de interpretar la realidad, es lo que se llama una cosmovisión. ¿Por qué es importante? Porque la cosmovisión forma lo que nosotros llamamos el sentido común o el entendimiento, lo que todo el mundo, lo que se sabe que es así. Correcto. Lo que se sabe que es así. Entonces, en ese, lo que se sabe que es así, o el sentido común, lo que todo el mundo cree, hay una serie de mentiras que si no se examinan son operativas y controlan los valores y las conductas de las personas. Entonces, el discipulado cristiano requiere una transformación de la cosmovisión de la persona, como lo explica Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Correcto. Para que podáis comprobar cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para ser transformados, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento al nivel de la cosmovisión, porque la cosmovisión trabaja a un nivel subconsciente. Y subconsciente. Subconsciente. Muy bien. Quiere decir, todos nosotros tenemos ideas preconcebidas, suposiciones, que ya pensamos que la vida es así. Por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros creemos que los jefes no se equivocan. Si una persona es jefe, tiene una posición de supervisión, él no se equivoca. Se equivocan los empleados, pero no se equivocan los jefes. Claro. Eso es mentira, pero eso no se cuestiona. Tú simplemente vas, el jefe no comete errores. Entonces ya eso es un supuesto. Y si tú no eras jefe, cuando llegas a hacerlo, antes tú cometías errores, pero no ahora. Eso es un supuesto. El jefe nunca se le llama la atención por un error que comete, porque tal cosa no existe. Es una presuposición. Correcto. O que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, en todos los términos. Si tú no tienes un padrino, tú no progresas. Entonces tú tienes que buscar de quién tú tienes que allegarte, acercarte, establecer relaciones que tenga poder y te proteja. Y al mismo tiempo despegarte de lo que están por debajo de ti, que puede ser que te frenen. Correcto. En tu carrera hacia arriba. Todas esas son suposiciones que no son explícitas, sino que se viven y se adaptan en la vida diaria. Esas suposiciones que hemos mencionado no son del reino de Dios y de la Escritura. Entonces muchos cristianos las siguen creyendo a pesar de haber venido a Cristo
porque la palabra de Dios no les ha penetrado hasta el nivel de la cosmovisión. Esa es la importancia que tiene. Entonces, en resumen, las presuposiciones que utilizamos para interpretar la vida es la cosmovisión, y la importancia que tiene es que condiciona nuestras conductas y por lo tanto las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, arquitecto, uno pudiera interpretar, usted me corregirá, de que una cosmovisión se va construyendo a medida que va avanzando ciertas características sociales, así como usted menciona, por ejemplo, de que uno se va haciendo suposiciones, que eso se va aferrando a un comportamiento humano. Bueno, lo que sucede es que todas las culturas humanas tienen una cosmovisión a nivel subyacente, a nivel de infraestructura, como un iceberg, sí, la parte que está debajo del agua. La cultura que se ve, podríamos compararlo o ilustrarlo así, es como la parte del iceberg que está encima del agua. La que está debajo del agua están las creencias, los valores, y debajo de eso está la cosmovisión. Entonces, cada cultura tiene una cosmovisión. Cada cultura socializa a cada miembro de esa cultura de acuerdo a sus esquemas, a sus presuposiciones, a sus creencias y a sus modos culturales. Entonces, todos nosotros somos socializados en una cultura y por lo tanto con una cosmovisión. El reino de Dios tiene su propia cosmovisión y por lo tanto reta a todas las demás y exige que se adapte la cultura de cada nación a la cultura del reino de Dios. Eso es lo que quiere decir el discipulado de las naciones de la Gran Comisión en Mateo 28. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso implica vamos a decir, un combate frontal en cuanto a la cosmovisión normal secular de las diferentes culturas ante la cosmovisión cristiana, porque la cosmovisión bíblica es completamente desapegada. Es diferente y exclusiva. Correcto, correcto. Sí, sí. Entonces pudiésemos decir que por eso se dan tantos enfrentamientos hoy día y a través de la historia con esas persecuciones que se dan a los cristianos, ¿no? A la forma de pensar del cristiano que se rige por la palabra de Dios. Sí, en parte, en parte. Fíjate que lo interesante es que para venir al mundo y encarnarse en la persona del Señor Jesucristo, Dios creó una nación con una cultura y con una cosmovisión. Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos y a partir de Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, etcétera, la formación de la nación de Israel y toda la historia del Antiguo Testamento y los eventos que ocurrieron en Israel conforman una nación con una historia y una cultura. Esa cultura tiene como base una serie de presuposiciones de origen divino, de origen de la sabiduría de Dios. Sí. Entonces, el cristianismo es judeocristiano. Eso quiere decir que tiene las presuposiciones para interpretar la vida que Dios ha revelado en su palabra y a través de la historia del pueblo de Israel. Con razón, el cristianismo, cuando es practicado, choca con todas las otras culturas porque no provienen de la misma fuente. Todas las otras culturas están contaminadas por el pecado y tienen una parte de la creación natural de Dios que es buena y una parte de las mentiras de Satanás integradas en sus prácticas culturales, y por lo tanto cuando viene el cristianismo que tiene su origen en la palabra de Dios, que es la verdad, produce un choque. Pero el discipulado de las naciones implica la transformación de la cosmovisión y de la cultura de las naciones. Entonces, hasta cierto punto eso produce un choque porque el cristianismo es proactivo, exponiendo las maldades de la cultura y ofreciendo soluciones para que los humanos de cada cultura puedan alcanzar niveles de vida
y de bienestar y de relación con Dios que son armoniosos y justos. Correcto. Bueno, cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir tocando este tema, vamos a desarrollarlo en algunos puntos más específicos y profundos, arquitecto. Por ejemplo, el origen del término de la cosmovisión y cómo se presenta en la Biblia es muy importante que los hermanos que nos están sintonizando pues puedan tener esa conceptualización de esos términos de cosmovisión bíblica y cosmovisión que pudiéramos decir no bíblica, sino la cosmovisión Las normal cosmovisiones de las culturas. de las culturas, de las diferentes culturas. Sí. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena un tema interesantísimo, la cosmovisión bíblica. Y arquitecto, en esta parte vamos a desarrollar el tema en función de la siguiente pregunta o en función de esta conceptualización. Origen del término cosmovisión y cómo se presenta en la Biblia, arquitecto. ¿Cómo podemos abordar esta parte? Sí. Muchos cristianos pudieran preguntarse, pero yo no veo que en el texto bíblico aparezca la palabra cosmovisión. Correcto. Ese término, en su expresión en alemán, fue desarrollada, vamos a decir, descubierto por el filósofo Kant, ya en el siglo XVIII. Pero la idea pertenece a la creación de Dios. Así como la ciencia descubre cosas y le pone nombre, por ejemplo, el petróleo, gasolina. Si a Abraham, a Moisés o a Jacob le hubieran hablado de gasolina, pero quiere decir eso que no existía petróleo por ahí. El elemento. El elemento estaba por ahí, lo que pasa es que no estaba destilado y no sé. Entonces, los seres humanos descubren las cosas que Dios ha creado. Correcto. Asimismo, la filosofía, la antropología sobre todo, los antropólogos y los filósofos, habían trabajado ese tema y el primero que lo estructura como tal es Kant. Ahora bien, y otros filósofos lo adoptaron y cristianos con conocimiento de teología y filosofía se dieron cuenta que ese término estaba describiendo una realidad que pertenece a la vida y que pertenece al cristianismo, que el cristianismo tiene su propia cosmovisión. En la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, el concepto del corazón que aparece en las Escrituras es lo mismo que Kant y los filósofos que después desarrollaron el tema y se hizo muy popular en el siglo XIX dentro de la filosofía y fue aceptado también dentro de la teología, el concepto hebreo del corazón es el concepto que luego describen los filósofos como cosmovisión. ¿Por qué? Porque el corazón en el hebreo no se refiere al órgano en sí del bombeo de la sangre. Correcto. Sino que la palabra en hebreo significa el centro que controla algo, el centro de algo. El centro que controla. Entonces, en hebreo, el corazón es el controlador del intelecto, de las emociones, de la voluntad, de la vida espiritual. Entonces, no es un objeto en sí, sino que es como un software, exacto, es como un programa formado de ideas, así como los programas de las computadoras están formados por comandos, el corazón de una persona está formado por ideas que las ha adoptado como convicciones. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Lo que controla tu mente, tus emociones, tu voluntad,
son una serie de convicciones que tú has adoptado. Así que ten mucho cuidado con ellas, porque todo lo que es tu vida está representado ahí. Esa es la advertencia. Exacto. Entonces, ese concepto de ese conjunto de creencias que nosotros hemos adoptado como verdad y que controlan nuestro comportamiento de una manera subconsciente es lo que en hebreo se llama el corazón y lo que posteriormente la filosofía denominó como cosmovisión y que la antropología ha hecho muchos experimentos con diferentes culturas respecto de este tema y buscando cuáles son los elementos claves que controlan los diferentes comportamientos de los humanos en las diferentes culturas y cómo esos tienden a tener cierto patrón o unidad dentro de esa cultura. Entonces, esas ideas claves que en cada cultura condicionan la manera de ser, de actuar y de pensar de las personas ahí, es lo que es una cosmovisión. Arquitecto, ¿y no hay elementos, vamos a decir, similares en las diferentes culturas que se pueda decir, bueno, cada cultura tiene su cosmovisión o va creando patrones culturales dentro de su cosmovisión, pero ¿se pudieran detectar elementos afines en cada cultura? Sí, sí. O sea, en otras palabras, todos los seres humanos nos hacemos las mismas preguntas. Correcto. Las respuestas que les damos ponen en evidencia la cosmovisión que tiene ese grupo o esa cultura. Todos los humanos nos preguntamos, ¿cuál es la estructura? ¿De qué está hecha la realidad? ¿Es material? ¿Es espiritual? ¿Qué es lo real y verdadero? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Correcto. ¿Cómo se puede resolver el mal en el mundo? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? El tiempo, la historia, ¿hacia dónde van? ¿Cómo yo puedo saber que algo es verdad? Entonces, todas esas preguntas, todas las culturas se las hacen. Las respuestas que les dan son diferentes. Es cierto. Y eso define sus cosmovisiones y sus culturas. Correcto. Así es, incluso esas concepciones que uno va desarrollando en el pensamiento, en la conciencia humana, uno puede ver que todo ser humano a través de la historia se ha hecho esas mismas preguntas. Al día de hoy, con todo el avance tecnológico y científico, aún continuamos haciéndonos esas mismas preguntas. Obviamente la cosmovisión bíblica nos da unas respuestas muy concretas que se han mantenido desde el origen, como usted muy bien lo citó, en la revelación que se le dio a Abraham para la conformación en el desarrollo histórico. Antes, desde la misma creación del mundo y la creación de los seres humanos. Correcto. Dios ya estableció y se ha comunicado su voluntad y ha comunicado su presencia a todos los seres humanos. Así es. Entonces, debido a la rebelión de los seres humanos contra su creador, se ha distorsionado la capacidad de entender la realidad como ella verdaderamente es. ¿Cuál es el problema de las cosmovisiones? Que debido a la presencia del pecado en el mundo, los seres humanos perdimos la capacidad de entender la realidad como esta verdaderamente es. Entonces, todas las culturas tienen un componente de ficción o de algo irreal mezclado con algo real y conforman entonces una manera de ver el mundo que no está alineada a la definición de la Escritura. Así es. En otras palabras, podemos pensar en diferentes lentes o vidrios empañados de diferentes colores. El único vidrio transparente por el cual nosotros podemos mirar como si fueran unos espejuelos la vida tal como es a través de una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque es el aporte, la revelación
del creador del mundo, de cómo el mundo verdaderamente funciona, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la ciencia, cómo funcionan los seres humanos. Según lo define la Escritura, eso corresponde con lo que está ahí. Cualquier otra percepción de la realidad está distorsionada como si fuera una imagen fuera de foco, con los colores alterados, porque no se corresponde a la imagen correcta de la realidad. Y esa distorsión, vamos a decir, de la cosmovisión de otras culturas, ¿no las hace enemigas de la cosmovisión bíblica, arquitecto? Sí, vamos a decir, las coloca inmediatamente en oposición sistémica en contra de la cosmovisión bíblica, porque la verdad es exclusiva. Jesucristo es la verdad. La verdad no tiene mezcla de mentira. Entonces hemos dicho que las culturas, y por lo tanto cada cultura tiene una cosmovisión debajo, tiene una mezcla de verdades creacionales y mentiras que han sido infundidas por el enemigo de Dios para reforzar la actitud de rebeldía de los seres humanos contra Dios. Por lo tanto, cuando viene algo como el cristianismo con una verdad pura basada en la palabra de Dios, refuerza los elementos verdaderos de cada cultura, pero también expone los elementos mentirosos dentro de cada cultura, y esos elementos que son encarnados por personas los hacen reaccionar. Por lo tanto, se produce una persecución contra el cristianismo en una línea, pero por otro lado se produce una conversión al cristianismo, porque hay personas que, aunque están engañadas, la luz de Dios les resplandece y se dan cuenta que en la palabra de Dios y en el Evangelio está la verdad y lo creen. Entonces, la cosmovisión bíblica son las presuposiciones sobre las cuales se fundamenta la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, cuando es expuesta, el Espíritu Santo trabaja con el entendimiento de las personas y les convence de que es la verdad. Ahí la voluntad de la persona debe responder a esa verdad. Entonces, una tendencia primaria es a oponerse a la verdad. Otra tendencia es a aceptar la verdad, y ahí tenemos lo que nos describe la Escritura, de que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque Dios tiene personas a quienes Él llama y a poner atención a la verdad, y mediante esa atención son convertidos en discípulos de Jesucristo, son transformados sobrenaturalmente y pasan a ser hijos de Dios. Entonces ese es el proceso de salvación que Dios está llevando a cabo. Eso implica que ciertamente el Evangelio, el cristianismo, está en un curso de confrontación con todas las culturas del mundo, porque su objetivo es la transformación de esas culturas, y esas culturas tienen una inercia instigada por el príncipe de la potestad del aire a no dejarse transformar para seguir engañando y manteniendo a los humanos en rebeldía. Esa tensión entre el reino de Dios y el reino de este mundo es una constante de la realidad en que vivimos. Así es, y sobre todo el Señor obrando soberanamente, como usted muy bien dice, para transformar esas personas a quien Él de manera previa pues busca, y así a través del Espíritu Santo pues los seres humanos vamos conociendo la cosmovisión bíblica, que es su palabra básicamente. Sí, porque la cosmovisión bíblica son las ideas de la misma Biblia que forman la infraestructura para entender el todo. Es decir, cuando las cosmovisiones es una infraestructura. Entonces, en el caso de la Biblia, los conceptos de creación, caída, redención y consumación forman una base que permite entender
cada contexto y cada texto de la Escritura en su correcto significado. Correcto. Si no tenemos esa plataforma, enseñanzas que corresponden a la creación y que le dan importancia a la creación son minimizadas. Por ejemplo, la predicación del Evangelio que nosotros hemos conocido durante el siglo XX y el siglo XXI se centra y empieza en Génesis 3, en la caída, no en la creación, pero la Escritura, la revelación de Dios, que es la plataforma de su Evangelio, empieza en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Están ahí de más? No. No se puede entender bien el Evangelio de Jesucristo sin un entendimiento apropiado de la creación. Correcto. Y es muy bueno que tocara eso, arquitecto, porque en el próximo segmento, cuando volvamos de la pausa, vamos a ver esas diferentes presuposiciones de las diferentes cosmovisiones que se van dando. Por ejemplo, la cosmovisión animista y la cosmovisión secularista, podemos decir así, en confrontación contra la cosmovisión bíblica. Sí. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando un tema interesantísimo con el arquitecto Luis Sena, que es la cosmovisión bíblica. Y vamos a ver, arquitecto, bueno, los tres tipos principales de cosmovisión. Tenemos el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. ¿Cómo podemos abordar estas tres cosmovisiones, arquitecto? Sí, existen una variedad amplia de culturas en el mundo y por lo tanto cada cultura tiene una cosmovisión, pero de una manera genérica. Muchas de ellas comparten elementos comunes. Correcto. Entonces, en el desarrollo histórico de la humanidad, al rebelarse los primeros seres humanos contra su creador, eso produjo un efecto en los humanos de comenzar a adorar elementos de la creación. ¿Por qué? Porque según la Escritura, Dios ha creado a los seres humanos para vivir en comunión con Él y adorarle. Los seres humanos somos adoradores compulsivos. O adoramos al Dios verdadero o a algún ídolo. Al rechazar la adoración al Dios verdadero, necesariamente caímos en la adoración a los ídolos. Esa adoración a los ídolos se manifestó en la primera parte de la humanidad como adoración a las cosas creadas, a las criaturas, a los seres humanos, a los elementos atmosféricos, etc. Y eso es lo que se describe, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Romanos, y que todas las culturas manifiestan con una tendencia animista, es decir, a asignar en los elementos físicos y humanos de la creación una participación de entidades espirituales superiores a los humanos. Eso es el animismo y lleva a la conclusión de que el mundo espiritual controla y domina el mundo social y físico. Luego tenemos en el desarrollo de la historia la entrada de la palabra de Dios y la revelación de Dios a través del pueblo de Israel y su historia, introduciendo el teísmo bíblico en la historia humana. Ya para el siglo XVIII de la civilización occidental, de nuestra era, el desarrollo de la ciencia, del método científico, trajo un nuevo ídolo a los humanos de Europa, a través del cual desarrollan una religión
que lleva a la creación de una cultura humanista, secular, naturalista, Así es. con elementos que provenían de la antigüedad griega, de algunos filósofos, de la filosofía griega, lo toman y ahora, en base al descubrimiento del método científico y su potencial aplicación en la tecnología, eso los deslumbra y entonces comienzan a idolatrar nuevamente a la razón humana y al potencial de los seres humanos para descubrir y manipular la creación. Y eso da todo ese producto cultural del evolucionismo, el naturalismo, etcétera. El cientificismo. El cientificismo, correcto, etcétera. Entonces, eso lleva a una cosmovisión eminentemente naturalista, donde se excluye todo lo que es espiritual y que tiene como centro de la vida lo que es temporal y presente. De ahí el término secular. Secular significa lo de ahora, lo presente. Entonces vemos que en la historia de la humanidad hasta cierto punto ha habido una progresión en la manera de entender el mundo, primero en términos animistas, luego en términos teístas bíblicos, aquellas culturas que fueron influenciadas por la historia de la nación de Israel y luego por la expansión del cristianismo y posteriormente en el desarrollo cultural de la humanidad, al surgir el desarrollo de la ciencia moderna, eso planteó un reto para la cultura europea y se desvió en gran medida de la cultura judeo-cristiana que conocía y adoptó y creó una interpretación de la vida naturalista, secular, que pone como centro, como Dios, al ser humano y su capacidad. Esa cosmovisión animista, arquitecto, que en un momento de la historia permeó todas las civilizaciones. O sea, podemos decir que el 99% de las civilizaciones antiguas pues tenía esa cosmovisión de adorar a los ídolos, luego adorar a las criaturas naturales, y conforme ha ido pasando el tiempo hasta llegar vamos a decir, al desarrollo del método científico, el hombre hace un cambio de ese tipo de cosmovisión que tenía esa concepción del mundo para asumir un animismo centrado en el naturalismo y centrado en la filosofía materialista. O sea, no deja de ser una cosmovisión Bueno, vamos a decir animista. Una idolatría. Exactamente. O sea, lo que ha cambiado es el objeto de su idolatría. Exactamente. Pero debemos recordar que hay culturas, como las culturas latinoamericanas, que son fragmentadas. Entonces, nosotros tenemos en la cultura dominicana, por ejemplo, personas que han sido educados con métodos occidentales centrados en una cultura secular humanista, pero cuando tienen problemas van y consultan a un brujo. Muchos políticos, cuando vienen las elecciones en la República Dominicana, van a consultar al brujo, a San Juan de la Maguana y a Elías Piña, cuando todo ha subido y su planteamiento parece ser el de una persona secular, humanista, científico, etcétera. Correcto. Pero cuando tiene miedo, va donde el brujo. ¿Por qué va donde el brujo? Porque hay una fragmentación, hay una mezcla entre ese animismo elemental de asignarle poder a las huestes espirituales y lo que el dinero, el valor del dinero y que la tecnología pueden aplicar. Eso son, o sea, todas las culturas en realidad están fragmentadas porque tienen mezclas. Entonces, por eso nosotros hablamos de patrones genéricos, y los tres patrones genéricos para las cosmovisiones son el animismo, el teísmo bíblico y el humanismo secular o naturalismo. Ahora bien, el animismo y el humanismo secular son desviaciones en dos direcciones diferentes de la cosmovisión que verdaderamente describe la realidad como ella es. Correcto. Que es el teísmo bíblico, y por lo tanto
desde esa cosmovisión se puede construir una cultura del reino de Dios que ennoblece y exalta la vida de los seres humanos y trae la salvación del reino de Dios a los individuos que la adoptan y conceden la verdad a ella. Los que se rebelan contra ella pertenecen presa de las cosmovisiones y creencias que sus culturas le dieron y por lo tanto al final de los tiempos, que ya está establecido por Dios, cuando venga el juicio sobre todos los seres humanos, esas decisiones sobre la verdad o la mentira tendrá consecuencias eternas. Así es, así es. Bueno, cuando volvamos ya en el último segmento, arquitecto, vamos a seguir desarrollando ya en la parte que tiene que ver en la importancia de la cosmovisión bíblica para el discipulado cristiano, que eso es algo vital para nosotros, lo que queremos estar bien fundamentados en lo que es la cosmovisión bíblica. Cuando volvamos después de esta pausa, retornamos con el arquitecto Luis Sena, aquí en su espacio Fe y Razón. Bien amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón y vamos a preguntar, arquitecto, en la importancia de la cosmovisión bíblica para el discipulado cristiano, ¿cómo podemos abordar esto? Sí, fíjate, el discipulado cristiano implica la transformación del carácter de la persona, de su cosmovisión antes de conocer a Cristo, a la cosmovisión del reino de Dios. Para que ese proceso sea efectivo, la palabra de Dios tiene que penetrar a nivel de la cosmovisión de la persona y exponer todas las mentiras que cree y sustituirlas por la verdad de la Biblia. Si ese proceso no se realiza bien, porque a través de la enseñanza que esa persona recibe, ese cristiano, a través de la predicación, a través de los maestros, los estudios bíblicos, etcétera, simplemente se quedan en hablar de la Biblia y en explicar la Biblia, pero no en aplicar la Biblia. Muy bien. El cristiano, aunque haya nacido de nuevo, porque eso es algo que sucede sobrenaturalmente, tiene todavía a nivel subconsciente muchas mentiras que controlan su conducta. Así es. Entonces lo que tiene es un cristianismo fragmentado. Así es. Por ejemplo, hay muchos cristianos que son racistas. Hay muchos cristianos que se creen blancos en nuestra nación que no quieren saber de lo negro. Así es. Hay muchos cristianos que se consideran superiores intelectualmente porque han tenido ciertas oportunidades y creen que eso le da una superioridad respecto de otras personas que no han tenido esa oportunidad, pero sí han desarrollado su inteligencia en muchos canales que no son la inteligencia científico-analítica. Correcto. Y son más inteligentes, aunque no tienen los niveles de conocimiento concentrado que algunas personas han logrado. Y así, es decir... Y la parte, disculpe arquitecto, la parte económica también de cristianos que... Claro. Por su opulencia económica se sienten exactamente. Superiores. Se consideran superiores porque piensan que el haber acumulado dinero es una potestad de ellos, porque no entienden que hay muchos seres humanos que son más inteligentes, que trabajan más, que no han podido acumular dinero porque Dios tiene otros propósitos para los caminos de su vida. Amén. Y si se hiciese una evaluación, esas otras personas que no tienen dinero acumulado son mejores seres humanos, aún como cristianos, y más fieles y más piadosos que muchos
que tienen dinero. Muy buen Entonces, esa percepción de que las oportunidades para haber estudiado o las oportunidades para haber acumulado dinero, en el caso de los creyentes, les da una superioridad, un favor de Dios, como que han sido más bendecidos, es reflejo de mentiras que aún dentro del cristianismo se siguen creyendo por un problema de discipulado. Es decir, esas personas no han sido discipuladas al nivel de la cosmovisión. Si el discipulado cristiano no se hace a nivel de la cosmovisión, muy pronto la práctica cristiana de esa persona se convierte en un cristiano paganismo, en una fragmentación entre las enseñanzas de la palabra de Dios y las enseñanzas de la cultura, sean estas animistas o sean estas materialistas. Así es, arquitecto. Yo pienso que ha sido un programa de mucha bendición, un programa de mucha información para tener claro lo que es una cosmovisión bíblica, podemos decir, apegada a las Escrituras, porque incluso yo mismo he aprendido bastante, porque es algo que todo cristiano debe de prestar mucha atención en su cosmovisión bíblica, en cómo debemos proceder, estudiar y estar acorde a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros ha sido un placer como siempre, hemos compartido con el arquitecto Luis Sena, esperamos que haya sido de agrado y de bendición a todos los que nos siguen. Este es su espacio Fe y Razón, será pues hasta la próxima. Bendiciones.